Es un sentimiento, gratitud, acción de gracias, emoción, porque el Señor nos permite estar aquí como iglesia en un culto que ya extrañábamos. Del mismo modo, ha sido hermosísimo poder saludar a hermanos que no veíamos desde la pandemia. La pandemia dicen que no ha terminado. Las normas y protocolos que estamos siguiendo son los mínimos a los que en principio nosotros estuvimos siguiendo. 1,5 metros se nos decía que era la sana distancia. De manera que creemos que, aunque en algunos casos estamos más cercanos, contamos con otros elementos claves, como la mayoría de nosotros ya estamos vacunados en forma triple. Pero además, siempre hemos contado con la protección divina. Siempre hemos estado bajo la sombra del Omnipotente. Así que traslado a ustedes este sentimiento de gozo, de alegría, de gratitud, de bendición de ver a nuestros hermanos. He saludado hoy por la mañana en el culto de la mañana de las 9. He saludado a muchos hermanos. Los mismos hermanos pues me han expresado también su gratitud al Señor y también pues veo sus rostros llenos de alegría. Gracias a Dios por todo. Quizá tengamos que hacer varios cultos con diferentes horarios en donde nos permita también encontrar la solución de sanitización del santuario por seguir las normas que la alcaldía nos ha puesto. Durante toda la pandemia, cuando ya reiniciamos cultos en una forma con horario reducido y además con menor número, siempre tuvimos la vigilancia de la alcaldía. Siempre estuvo aquí un representante de la alcaldía. Y quiero decirles a ustedes que solamente en 2 ocasiones tuvimos una llamada de atención, y no fue porque no observáramos las normas sanitarias, sino por exceso en el tiempo del culto. De manera que creemos que hemos, como iglesia, tenido una nota buena ante las autoridades. Bien, así dice la palabra del Señor. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Tome su lugar. Este siglo XXI nos ha encontrado con diversos cambios profundos y de todo tipo. Se destaca la tecnología, se destaca un mundo posmoderno que ya no es igual al mundo en el cual nacimos el siglo pasado. Pero también hay otros elementos. En este tiempo de posmodernidad, la realidad de la cual hablaba Sartori, filósofo y escritor italiano, la realidad virtual es uno de estos elementos y la digitalización uno más.
El mundo, quizá no lo sepa, los cristianos tampoco lo saben muy bien, pero hay un poder maligno, abstracto en este momento, pero que está en operación y que es un misterio de iniquidad. Segunda epístola a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Hay algo que lo detiene. Está este poder abstracto detenido, pero avanza. Pareciera contradictorio esto, pero así es. Está avanzando el mal. Hace prácticamente unos momentos fuimos advertidos en nuestra colonia que no respondiéramos al llamado de elementos que están pidiendo que llevemos nuestra basura a las 7:30, 8 de la noche, porque es una estrategia más de la maldad que quiere apoderarse de nuestras colonias. Se nos ha advertido también que si tocan a nuestra puerta diciendo que nos llevan un regalo, y efectivamente si usted tiene esas mirillas a través de las cuales se puede ver al exterior, notará que llevan un ramo de flores, una caja envuelta, y no son sino asaltantes. El mundo está entrando en una etapa en donde no hay vía de regreso. Si usted considera que aporta sus datos cuando se los solicitan en una dependencia, en alguna empresa, en algún centro comercial, si usted cree que da datos, no está dando simplemente datos, usted está dando información que será utilizada en su momento. La digitalización ya es casi total. Y hay muchísimos asuntos en esta etapa posmoderna que repercuten en la industria. La industria ya no depende de la combustión interna en máquinas, ni tampoco de la electricidad. Hay mucho más hoy día. En esta catarata de descubrimientos y aplicaciones científicas, el embate de una pandemia mundial casi nos arrasó. Y sin embargo, el mundo sigue en su marcha hacia un futuro incierto. Y la iglesia no debe estar al margen de todo esto. La iglesia debe estar alerta. Cabe la pregunta, hermanos. Cabe la pregunta, visitantes. El Espíritu Santo, tercera persona de la Divina Trinidad, ¿será una realidad en este tiempo? Así es. La respuesta inmediata es: el Espíritu Santo es una realidad. Nuestro Dios todo lo ha hecho perfecto. El universo con sus millones de galaxias, estrellas, sistemas solares, todo esto es claro ejemplo de un diseño inteligente
con sabiduría, con inteligencia y ciertamente con poder omnipotente. El universo es creación de Dios y el insecto es creación de Dios. Aún el microbio diminuto es creación de Dios. El cuerpo humano y el cuerpo de los animales, mamíferos y vertebrados es creación divina. Todo esto sería suficiente para que apreciáramos un mundo de perfección y para que nos regocijáramos en Dios que hizo este mundo. Y esto sería suficiente, pero todavía hay para nosotros mayores motivos para adorarlo y para admirarlo. Nuestro Dios ha diseñado un plan divino, un plan perfecto. El objetivo de este plan es transformar a los seres humanos, es hacerlo de personas caídas a causa de la rebelión adámica, es hacer a estos seres humanos descendientes de Adán y Eva, es hacerlos de personas caídas y condenadas a la muerte. En este plan, por su gracia y por su amor, quiere Dios llevar a los hombres a morar con Él por toda una eternidad. Han pasado miles de años. Nuestros hermanos y amigos judíos datan el tiempo en 5700 y fracción. El día de Pentecostés ocupa en la historia de la humanidad y de la iglesia más de 2000 años. Transcurre el tiempo, la gente nace, la gente muere, la gente tiene sus actividades. ¿Y qué hace Dios por el ser humano? Dios ha provisto poner en nosotros su Santo Espíritu. Mientras vivimos, tenemos un encuentro con Él, le conocemos y seguimos viviendo. Él pone en nosotros su Espíritu para dotarnos de un poder sobrenatural que nos permite fundamentalmente ser testigos idóneos para proclamar el Evangelio. Este es el punto fundamental. Quizá hablaremos de dones, pero el punto fundamental está en Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. A veces hacemos una analogía. En el idioma hebreo y en el idioma griego no existían signos de puntuación, y entonces se lee, por ejemplo, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Y la analogía es que para nosotros fundamentalmente seremos testigos en nuestro hogar, en nuestra casa, con nuestra familia cercana, con nuestros vecinos, con nuestros conciudadanos y con nuestros connacionales
y hasta donde el Señor nos permita llegar. Este poder, además de fuerza, de vigor irresistible en la proclamación del Evangelio, nos proporciona una vida en la cual podemos íntimamente vivir con Dios por medio de su palabra y testificando, para que no haya duda, que el Espíritu precisamente hace esto de crear en nosotros una convicción, testifica que somos hijos de Dios. Vamos a considerar esto en una forma más desglosada. Las etapas maravillosas que como creyentes, como hijos de Dios, hemos de experimentar. Porque no se puede de ninguna manera, perdónenme la expresión, no se pueden brincar etapas en el camino de la fe, sino que se tienen que vivir plenamente y oportunamente. Primero, el inicio de la vida espiritual, el inicio de la vida consciente del ser en relación con su Creador. El Evangelio según San Juan en el capítulo 3 nos lo informa. En un encuentro nocturno, qué cortesía de Nicodemo. De José de Arimatea se dice que tenía miedo de los judíos, pero de Nicodemo no se dice que tenía miedo de los judíos, sino que fue al Señor de noche. Cortesía, porque se había dado cuenta del ministerio tan intenso, tan desgastante de aquel joven Galileo de 30 y tantos años. Y por eso, cuando no había más trabajo, fue a él de noche. Y por ese encuentro es que nosotros tenemos la bendición de la revelación de lo que se llama y que inicia la vida espiritual, el nuevo nacimiento. Cuando el hombre reconoce su pecado, cuando el hombre que camina sin fe, sin esperanza y abrumado por tantos errores y tantos pecados cometidos, viene un toque del Espíritu Santo, se arrepiente, recibe a Cristo, y al recibir a Cristo recibe también el perdón de sus pecados. A partir de ese momento se vuelve una morada del Espíritu. Esto no está sujeto a discusión. Cuando aceptamos a Cristo Jesús, el Espíritu Santo, que es el único que puede convencer al mundo de pecado, justicia y juicio, a partir de ese momento mora en nosotros. El Espíritu Santo está morando en cada corazón que le ha aceptado. Y a partir del nuevo nacimiento, convertido el hombre en una morada del Espíritu, el mismo Espíritu va restaurando en el hombre la imagen perdida por el pecado. Un joven que había trabajado en los Estados Unidos y había hecho algo de dinero, tenía el vicio del tabaco y de una manera providencial fue atraído a este lugar. No era el templo como es ahora. Fue atraído al lugar, le pareció algo extraño, pero no pudo resistir el llamado que el predicador hacía
y esa noche entregó su corazón a Jesús. Los que tengan edad para recordar, esta calzada de Tlalpan, que es ahora la ruta del metro, aquí venía el tranvía que iba a Xochimilco. Y normalmente en las vías había muchos matorrales. Cuando salió de aquí este joven que no podía interpretar, discernir lo que había sentido en su alma, por su vicio, sacó su cigarrera, una cigarrera muy lujosa y muy cara. Tomó un cigarrillo, lo llevó a sus labios. Y algo que en ese momento le pareció extraño, le pareció raro, le impidió encender ese cigarrillo, lo volvió a guardar, vio aquella cigarrera y dijo, esto no lo necesito. Y lo tiró en esos matorrales. La morada que el Espíritu Santo hace en el corazón del hombre va restaurando la imagen con que Dios crió al hombre, porque Génesis 1, 26 y 27, el Señor dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Este proceso, hermanos, por cierto, dura toda la vida. Si usted tiene poco tiempo, no se desespere. Poco tiempo de conocer al Señor, de congregarse aquí, no se desespere. Porque no es nada fácil dominar al viejo hombre o la naturaleza caída. Pero la morada del Espíritu también es llamada las arras del Espíritu o el sello del Espíritu. ¿Es todo? No. Hay más. El bautismo de poder, la promesa del Padre, la gracia del Dios del cielo se ha manifestado, como lo hemos dicho, en amor, pero en una complacencia soberana, porque a quien le place al Señor investirlos de poder para dar testimonio del Evangelio, lo hace. Esta experiencia la hemos visto. Hay hermanos que con todo su corazón anhelan esto y no lo reciben. Y hay hermanos que se convierten, empiezan a orar, les informan de la promesa de Dios, la piden y de inmediato el Señor se las da. A quien a Dios le place, los inviste de poder para testimonio de su evangelio, pero también, y es fundamental, para fortalecerlos espiritualmente en la guerra contra el mal. Ellos son los que están en un cuerpo, que es el que detiene esa fuerza oscura del mal, ese misterio de la iniquidad. Los creyentes llenos con el poder del Espíritu Santo, capacitados para la guerra espiritual, están en el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, es lo que hasta este momento detiene el avance completo y vertiginoso del mal. Pero un día el cuerpo será quitado, la iglesia será arrebatada. Sí, aleluya. Sí, Cristo viene. El bautismo de poder es necesario en la vida del creyente. En la vida del Hijo de Dios, él a ser un colaborador eficaz, sea pastor o no, porque hay esa triste idea de que solamente los pastores, las pastoras deben tener el bautismo con el Espíritu Santo. No. Un hijo de Dios
lleno del Espíritu Santo, que usa para bendición de la iglesia los dones del Espíritu Santo, es un hombre que por la palabra ministrada por el Espíritu directamente a su corazón cree: estas señales seguirán. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Aleluya. Esta es una gran bendición. Esto es lo que ha hecho que esta iglesia permanezca. Esto es lo que ha hecho que nosotros también permanezcamos. Esto es verdaderamente la razón de un don de Dios que se manifiesta para bendición de la humanidad. Y no es todo, sino que esta morada interna del Espíritu, que dijimos paulatinamente en un proceso, va restaurando la imagen de Dios en el creyente, y que dijimos que es arras del Espíritu, que es también sello del Espíritu. Esto es glorioso. Conoce el Señor a los que son suyos. El Espíritu Santo mora en el creyente. Y los creyentes que sean morada del Espíritu Santo, un día, ¿cuándo? No lo sé. Mi papá siempre me decía en las mañanas: puede ser hoy. Y en la noche me decía: puede ser esta noche. ¿A qué se refería mi padre? A que Cristo viene otra vez. Los creyentes morada del Espíritu serán levantados de esta tierra para ir a morar eternamente con su Señor. Hermanos, es el Espíritu Santo entonces una gran bendición. Es el Espíritu Santo lo mejor que pudo habernos sucedido en nuestra vida espiritual. Por tanto, ningún creyente debe privarse de esta bendición. Todo creyente que va conociendo esta doctrina bíblica ha de anhelar ardientemente la promesa del Padre, como escuchamos en esta mañana en la escuela dominical, buscarla en oración hasta ser investidos con poder desde lo alto. Hay mucho que decir, pero lo fundamental es la obediencia al Señor. Ser obedientes a su palabra y aceptar que ahora, siglo XXI, año 2022, antes como ahora, la palabra de Dios es fiel, es verdadera, y Él dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Pongamos énfasis en algunos puntos importantes de esta doctrina. Nos ha llamado mucho la atención que haya un capítulo 12 de la primera epístola a los Corintios que trata acerca de los dones del Espíritu Santo, y que un capítulo 14 trate del ejercicio de los dones, cómo deben ejercitarse. Capítulo 12 habla de ministerios, habla de operaciones. Capítulo 14, la forma correcta que a veces no se observa en las iglesias. En el capítulo 14, por cierto, está un versículo que dice: no prohibáis el hablar en lenguas. Aquí entre nosotros hubo una
nos causaba muchos problemas y los hermanos diáconos me decían, ¿por qué no la reprende? Un día me acerqué a ella para decirle, hermana, ¿por qué no ama al Señor Jesús? Y me respondió, al Señor Jesús sí lo amo. Le digo, no es cierto, porque si usted amara al Señor Jesús, a mí también me amaría. Y me dijo, no, a usted no lo amo. Ahí terminó el asunto, pero no prohibimos nunca que se hablara en lenguas. Pero esto me ha llamado la atención, lo he platicado con hermanos mayores, con exégetas, y les digo, ¿y por qué está metido el capítulo 12, el himno del amor? En medio del capítulo 12 y el capítulo 14, y la respuesta está en el mismo capítulo, porque si yo hablara lenguas humanas o angélicas y no tengo amor, así es. Ese versículo es impactante, pero el versículo 11 nos aclara todavía más el panorama y dice así: cuando yo era niño, hablaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Y esta palabra viene después de presentar a la iglesia la acción del Espíritu Santo para el trabajo y la dotación de los dones, ministerios y operaciones. Niños, hombres, el Espíritu Santo y sus carismas son el reflejo de la madurez del creyente. Son el reflejo de la madurez del creyente que es usado por el Espíritu Santo para alcanzar la plenitud del conocimiento del cual se habla en Efesios capítulo 4. Pero antes, en 1 Corintios capítulo 3 versículo 12, nos habla del alimento espiritual. Hay muchos asistentes a los templos que les gustan los himnos. Les gusta también algunas manifestaciones externas como el baile. Son mensajes que ellos reciben muy bien porque son mensajes lúdicos, como sonidos buenos de un bajo o más aún de una batería. Hace unos meses que estuve con el doctor Pavón con motivo de sus 40 años de el templo donde él ministra, me llamó mucho la atención, hermanos de la orquesta, que había una cápsula y adentro de la cápsula estaba una batería. Y le dije, doctor Pavón, ¿por qué tiene usted esta batería aquí en esta cápsula? Y me dijo, es para encapsular el espíritu. Y cuando iba yo a decir algo, me dijo, el espíritu del baterista. Porque a veces se nos excede. 1 Corintios 3:12 nos habla del alimento espiritual y dice, os di a beber leche y no vianda. La vianda es alimento sólido. Dice el texto, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque sois carnales. Por una parte, niños, por otra parte, carnales. Expliquemos esto. El bautismo en agua, para aquellos que están seguros de su salvación, indica que han salido del mundo y son de Cristo. El bautismo con el Espíritu Santo indica que el creyente no es niño espiritualmente y que puede comer alimento sólido. ¿Usted quiere comer alimento sólido? El bautismo con el Espíritu Santo acelera el desarrollo espiritual de los creyentes. Conforme avance el tiempo, estamos casi saliendo de esto, pero no sabemos qué vendrá más adelante, porque está profetizado
que esto es principio de dolores solamente. Pero conforme avance el tiempo, todo lo que está escrito tocante a la venida del Señor será una realidad. Se hace necesario que la iglesia del Señor, que la iglesia de Portales, que el creyente de la ICIAR, que el creyente de la iglesia en general defina su perfil. Niños u hombres espirituales. Iglesia verdadera o iglesia apóstata. La madurez espiritual solo puede ser lograda por la obra del Espíritu Santo. No hay más. Y fundamentalmente, como lo dice la primera epístola a los tesalonicenses, que los tesalonicenses se convirtieron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero y esperar a su Hijo Jesucristo, que nos libra de la ira venidera. Entonces, la madurez espiritual también se refleja en la disposición de servir completamente. No importa edad, no importa condición física. Perdón, no quiero causar de ninguna manera ninguna conmiseración hacia mi persona. A lo mejor ya lo notó. Después de una operación de columna, tengo problemas para caminar. Pero no importa, no importa, porque aquí estamos para servir al Señor. La disposición de servir sin crítica, la disposición de servir con una vida poderosa, la disposición de servir con una oración que obtiene todo lo que pide, la disposición de servir en la vida victoriosa, en la guerra espiritual que todos los días vivimos. La iglesia apóstata, apostasía es abandonar la fe en la que en otro tiempo se creía. La iglesia apóstata tiene su esperanza en su fuerza material, en su influencia social, en su poder económico y muchas veces en su poder político. Nosotros dependemos del Espíritu Santo. Y aunque pobres, pero nos sostenemos con este poder y seguiremos buscando que el Espíritu Santo se derrame en toda ICIAR. ¿Quiere usted ayudarme a orar porque el Espíritu Santo sea una realidad en nuestra iglesia? Que digan lo que quieran, pero conoce el Señor a los que son suyos. Somos de Cristo. Póngase de pie y ayúdeme a orar y a clamar y a decir al Señor: queremos que se siga derramando tu Espíritu Santo en la iglesia cristiana interdenominacional. Adelante, hermano. ¿Quién nos va a guiar? ¿Quién va a estar? ¿Quién está? Adelante, hermanos. Levante sus manos. Padre, bendito seas para siempre. Te damos gracias por tu Santo Espíritu y te pedimos ahora, Señor, sigas derramando tu Espíritu en la iglesia cristiana interdenominacional, en la iglesia de Portales, en las iglesias presbiteriales, en todo lugar.